Ya. Entonces hoy día estamos en la clase 15, ya se nos acerca el fin del curso rápidamente. Hoy día nos toca ver del capítulo 15 al 18, pero vamos atrasados porque llegamos hasta el 11, creo. Nos falta el 12 y el 13, por lo menos si llegamos hasta eso podríamos ver el resto de la siguiente semana. También eh, para hoy es la prueba número 2, que tiene que ver Daniel, la última parte, y toda la primera parte de Apocalipsis. Y luego también les corresponde para la próxima semana el ensayo, el regreso de Cristo, basado en el libro de Daniel y Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, esto ya dijimos, ha llegado la hora del ensayo, ahí está explicado lo que es un ensayo, ya se lo he dicho, no lo voy a volver a mencionar, ahí lo pueden leer después ustedes, esta clase ya se las mandé, y este es el formato. El formato, por favor, tiene que venir con márgenes justificados, tiene que venir una introducción del contenido y la conclusión, tiene que ser mínimo 3 páginas desarrolladas, máximo 5. En esas páginas, entre 3 y 5, no se menciona ni la portada ni la bibliografía. También tienen que haber por lo menos 2 fuentes bibliográficas mencionadas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la Biblia que van a citar, ya, si es Reina Valera 60, si es NBI, si es PDT, la versión. Y más algún libro de texto, pueden ser los mismos que han hecho el informe de lectura o el de Hervis Carballosa. Entonces, ahí hay varios libros que nos puedan servir. O alguna página de internet. En la página de internet se menciona cuál es la que se está citando, ¿ya? De dónde se saca la información. Y en cuanto al informe de lectura, es más o menos parecido. Eh, en el informe de lectura se menciona las páginas leídas, un resumen de máximo una página, después indicar lo que le ha llamado la atención y luego una pregunta, ¿ya? También con márgenes justificados. Hoy día en la clase 15 y toca la disertación con respecto a las 7 copas. Entonces, Michel, Oscar y Cruzita, la pregunta es, ¿tienen la presentación o no la Mi, tienen? pas- mi pastor, nosotros le hablamos la semana pasada y usted dijo la subsiguiente. Ah, tiene razón. Sí. Sí, ya le iba a preguntar eso, no me acordaba de eso. Ya, Nos toca la próxima semana. Y mi pastor le hago una consulta. Buenos días. En el cronograma usted tiene un examen final. ¿Eso no lo va a hacer? no, pues hoy día es la prueba. No, pero aparte de esta prueba, No, no hay viene otro. viene un examen final, examen 3 decía la cronografía. Sí, 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 pero ustedes tienen que estar clamando al Señor para que Dios haga misericordia y en vez Gloria a de Dios. juicio, en vez de juicio llegue el amor del Señor, ¿ya? Gloria a Entonces, Dios. es una manera de tenerlos ahí expectantes frente al fin del curso, ¿ya? Así que tranquilo nomás, ¿ya? Pero gracias por la pregunta. No, pues si no es la idea torturarlos, sobre todo al final de, ya basta con las 2 bestias del apocalipsis, aquí queremos más tortura, ¿ya? Sí. Bueno, ya, gracias por la pregunta. Ya, entonces, ¿qué aprendimos en la clase pasada? Acuérdense que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Voy a leer hasta dónde vamos solamente, ¿ah? El capítulo 1 es la descripción de Cristo en un prólogo o en una introducción. El capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. El capítulo 4, un cambio de escenario. Dios está arriba en el cielo, sentado en un trono. En el capítulo 5 aparece la figura del Cordero degollado, quien es digno de abrir. En el capítulo 6, el libro de los 7 sellos. En el capítulo 7 hay un paréntesis entre el sello 6 y el sello 7, donde aparecen los 144.000. Capítulo 8 y 9 aparecen las 7 trompetas, que también nos disertó un grupo acerca de eso. En el capítulo 10, comer el libro. En el capítulo 11, los 2 testigos. Hasta ahí hemos visto el contenido. Hoy día veremos capítulo 12, 13, ¿ya? El dragón y la mujer y las 2 bestias. No sé si alcanzamos algo más. Lo que no alcancemos de ver hoy día, se los voy a grabar yo para que después ustedes tengan el esquema completo y retomemos en la clase siguiente con las 7 copas, o sea, del capítulo 16 tendríamos que ver la próxima semana, porque el grupo que está pendiente justamente tiene que disertar acerca de eso, de las copas.
La estructura del libro, y esta es parte del temario, del libro de Apocalipsis está en el capítulo 1, versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esto se explica de la siguiente manera: las cosas que has visto, según el esquema de Apocalipsis, es lo que está mencionado en el capítulo 1 y tiene que ver con que Juan vio al Cristo resucitado, glorificado. Las cosas que son es la información que está en capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, y las cosas que han de ser después de estas, del capítulo 4 al 22, que tiene que ver con lo que era el futuro. Ya hemos visto dos tandas de juicio: los sellos y las trompetas. Los sellos están en el capítulo 6 y el séptimo sello, que está en el capítulo 8, desata las 7 trompetas. Las 7 trompetas, la séptima de ellas desata las 7 copas de la ira de Dios, que es lo que nos falta ver, porque hemos visto los sellos, las trompetas, nos faltan las copas, ¿ya? Y estuvimos viendo entonces el séptimo sello y las 7 trompetas en el capítulo 8 y 9, ¿ya? Ahí estaban los ángeles dispuestos a tocar, y cuando tocan las trompetas, esta fue la disertación que nos dio el grupo: la primera trompeta, granizo y fuego sobre la tierra; la segunda trompeta, montaña en llamas sobre el mar; la tercera trompeta, ajenjo sobre las aguas; la cuarta trompeta, sol, luna y estrellas sobre, en este caso, siendo los elementos del cielo afectados; la quinta trompeta, langostas demoníacas sobre la gente; y la sexta trompeta, jinetes sobre la gente. Queda pendiente la séptima trompeta, que es la copa de las iras, o sea, la que da lugar a que se desaten las copas, y eso todavía no está en el relato bíblico, está un poquito más adelante. Entonces, también vimos los dos testigos, preguntamos quién eran los dos testigos y qué podríamos contestar a eso. ¿Quién eran los dos testigos? No está claro, mi pastor. Puede ser Moisés y Elías o Enoc y Elías. Ya. O hay varias otras opciones, ¿eh? También, sí. Hasta una que dice que los dos testigos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esas son eh, versiones que circulan en los comentaristas bíblicos. Pero efectivamente, no les pone el nombre, y en base a lo que hicieron o en base a lo que preguntó Michel, y que aquí lo acaba de mencionar, de los dos que no han muerto nunca en la vida y que se supone que todas las personas tienen que pasar por la muerte, entonces ahí sería Enoc y Elías. En base a los milagros que hicieron en el Antiguo Testamento, puede ser Elías y Moisés. Pero la Biblia en Apocalipsis no los menciona, solamente los describe, y también yo les dije que podría ser posible que Dios levante dos testigos totalmente distintos a estos nombres, que son alguna opción, porque Dios sí lo puede hacer. Ahora, ¿por qué dos testigos profetizando 1260 días? También yo se lo expliqué, ¿ya? Para la 1260. conversión de los 144.000 de Israel. Sí, pero es que ellos son paralelos a los dos testigos también, para estar predicando de Dios o hablando de Dios. Entonces, los 1260 días son 3 años y medio. Entonces, cuando se desata la gran tribulación, y Dios en su misericordia siempre va a permitir que haya gente que hable de Dios, como la iglesia ya no está. Entonces, los comentaristas dicen: habrán dos instancias que Dios tendrá presente para que se desarrolle en este caso puntual, eh, esta forma de predicar el Evangelio en tiempos de la gran tribulación. ¿Cuál serían estas dos formas? Por un lado, los 144.000, y por otro lado, los dos testigos. Y bueno, en el 11.4 hablaba de los milagros que ellos hacían, y por eso muchos identifican a los dos testigos con Moisés y con Elías, ¿ya? Lo concreto es que no se les identifica, y sus ministerios parecen caracterizar por un lado a Elías, quien cerró el cielo para que no llueva y además hizo descender fuego del cielo, y por otro lado a Moisés, quien convierte las aguas en sangre y hiere la tierra con toda plaga, ¿ya? La bestia los mata y los exhibe en la plaza de Jerusalén, pero lo que hace Dios, aprovecha esa misma circunstancia para resucitarlos, glorificarlos y llevarlos al cielo. Entonces, esto es una evidencia que la acción del Espíritu Santo también va a estar presente en la gran tribulación. Entonces,
viene el capítulo 12 al 14, después del 11 donde salían los dos testigos. Estos capítulos representan una pausa en el despliegue de la visión del séptimo sello, antes de revelar la victoria final de Jesucristo sobre el reino del diablo. Apareció en el cielo una gran señal, dice, una mujer vestida como el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así parte el capítulo 12 en el versículo 1. Y aquí, al fin de cuentas, está describiendo la guerra entre, diríamos, eh, lo, lo de Dios, ¿ya? Entre el reino de Dios y el de las tinieblas o el de Satanás. Entonces, en estos capítulos 12 y 13 aparecen 7 personajes. ¿Cuáles son? La mujer vestida del sol, el dragón escarlata, el hijo varón, Miguel y sus ángeles, el remanente y su simiente, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Y relacionada con estas dos últimas bestias aparece la marca de la bestia, que es el número 666. Entonces, si alcanzamos a ver estos dos capítulos, estaríamos bastante bien proyectados para lo que viene. Si vemos un poquito más, mucho mejor. Entonces vemos que el enlace que hay entre el capítulo 11, que era el que hablaba de los dos testigos, el 12 y el 13, que es lo que continúa. Entonces, en el final del capítulo 11, Apocalipsis nos dejó con la tragedia. Por un lado, tragedia porque el anticristo había logrado matar a los dos testigos, pero el triunfo de los dos testigos fieles, porque lo que era derrota se transforma en victoria cuando Dios los resucita. Y en el capítulo 12 y 13, que son los que vamos a ver a continuación, nos trae ahora el surgimiento y el reinado de dos horribles bestias. Partamos con el capítulo 2 entonces, donde está la historia de la mujer y el dragón. Ahí está un poco representado el dragón con varias cabezas y la mujer que quiere destruir el dragón. ¿Quién lee el versículo 1 al 6, por favor? Yo, Amén. profe. Ya, Isabel, por favor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Amén. Ya, muchas gracias. De nuevo, 1260 días son 3 años y medio. ¿Eh? Entonces, volvemos a repetir el versículo 1 que nos pone el contexto y la descripción de lo que aquí se va a mencionar. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, la mujer, ¿quién es? La mayoría de los comentaristas bíblicos concuerda en que es Israel, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque parte de la descripción que se da acá se parece mucho a la descripción que tiene de un sueño que tuvo José en el Apocalipsis. Cuando José era jovencito y se acuerdan que le contó los sueños a sus hermanos, entonces uno de los sueños era este, que el sol, la luna, se doblegaban delante de él, ¿ya? Y está hablando de su padre, de su madre y de la naciente nación a través de Jacob. Entonces, por esa razón, se estima que esta mujer representa a Israel, ¿ya?
Ahí dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esa es la descripción exacta que hace el sueño de José. Luego dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces, la identidad de la mujer, la misma Biblia enseña vez tras vez que la mujer con dolores de parto es el pueblo de Israel. Las 12 estrellas vienen a ser las 12 tribus de Israel. Entonces, por ejemplo, Isaías 26:17 dice, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da grito en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. O Jeremías 4:31, que dice, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriz, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Entonces ahí ya tenemos solo dos citas, pero hay más que identifican en este caso a el pueblo de Israel con una mujer. ¿Ya? El versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata. Claro, cuando uno lee este versículo suelto, da miedo, ¿no? Que además era un dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Después va a explicar en los capítulos más adelante qué son estas cabezas y qué son los cuernos. Y al igual que Daniel, las cabezas representan reyes, representan gobiernos, ya representan autoridad. Por lo tanto, no es un dragón literal, ni tampoco son cabezas literales de un monstruo, ¿ya? Entonces, también dice acá ahora el versículo que sigue, el 4 y el 5, la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, después, en el capítulo siguiente, o en el mismo capítulo un poco más abajo, va a decir que el dragón es Satanás. ¿Ya? Entonces ahí el mismo capítulo se va a encargar de decirnos y de descubrir quién es este dragón. Por lo tanto, lo que sí dice que eh, arrastraba la tercera parte de las estrellas y según eso se estima que son los ángeles que cayeron con el dragón, porque así lo va a decir también un poquito más adelante en el mismo capítulo. Ya va a hablar de los ángeles caídos. Y que lo que hace, quiere devorar al niño tan pronto como naciese. Entonces, sigamos leyendo, por favor, ahora Cruzita, si está por ahí, para que lea del 7 al 12. No está por ahí. ¿Quién ¿Puedo, puede? Pastorio? ¿Ya, Oscar? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya, gracias, Oscar. Entonces, aquí se pone interesante la narración. Hay una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y en este caso también el dragón y sus ángeles combatieron, ¿ya? Entonces, una batalla de nivel cósmico o celestial. Y luego dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces ahí identifica al dragón con Satanás.
el cual engaña al mundo entero, él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregunta, ¿están ahí? ¿Esto pasó o esto va a pasar? Pasó. Ya Sigamos pasó. leyendo. Sigamos leyendo. ¿Ya? De ahí vamos a darle alguna idea. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, acuérdense que nuestro Dios es atemporal. ¿Qué significa que sea atemporal? Omnipresente en todo tiempo. No tiene ¿Sí? tiempo. ¿Ya? ¿Bien, Michel? No depende del tiempo, no está Exacto. sujeto al tiempo. Entonces aquí se describen cosas que pasaron, pero que a la vez tienen relación, porque efectivamente la caída de Satanás en el cielo, eso pasó ya hasta antes de la caída del hombre en el huerto del Edén, que fue donde Satanás eh, fue el artífice o el agente de la caída del hombre, ¿ya? O del pecado del hombre. Pero luego dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces también está hablando de algo que va a ocurrir en el tiempo, porque hasta el minuto el acusador sigue acusándolos, ¿no? Tenemos relatos bíblicos que nos muestran que Satanás nos acusa de vez en cuando, ¿ya? El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces dice, este versículo es precioso, es hermoso. ¿Cómo se vence al enemigo? ¿Cómo se vence a Satanás hoy día? Y ahí lo dice puntualmente. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿cómo se vence al dragón, a la serpiente antigua, a Satanás, a sus secuaces? ¿Cómo se vence? ¿Qué La dice este sangre de versículo? Cristo tiene poder. Claro, En o sea, Cristo. Con la lejos no, palabra. Escrito está. solo por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Por eso los pentecostales usan mucho el tema de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para vencer al enemigo. Pero ¿qué más es útil para vencer a Satanás? El texto aquí está diciendo el Menospreciando, testimonio. El menospreci- testimonio, el testimonio, el testimonio. Y ustedes saben que el testimonio es muy importante en la vida cristiana, porque uno sabe que hay falsos y hay verdaderos, pero los verdaderos realmente hay gente que respira a Dios. Usted habla un ratito, no hay ellos, wow, tienen una fe tremenda. De ese tipo de cristianos tenemos que ser, porque la fe nos ayuda a mostrar un buen testimonio. Con el buen testimonio podemos derrotar también al enemigo. Y además, ¿de qué otra forma? ¿De qué otra forma dice la última parte? Vamos a leer esta parte en una versión, menos- en otra versión, ¿ya? Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el mensaje del cual dieron testimonio y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Qué decía la Reina Valera 60? Dice, menospreciando sus vidas hasta la muerte, o sea, estando dispuestos a morir por nuestra fe. Eso es un mártir de Jesucristo. No todos llegan a la muerte, pero sí nosotros tenemos que saber que con Dios somos siempre victoriosos. ¿Ya? Pasando al versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, los que están en el cielo. Y si la iglesia está en el cielo, se puede alegrar. Pero en este momento en que Satanás se ha suelto, dice, ¡ay! Se lo pongo con ese énfasis, ¡ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo para actuar. Porque si anticipamos un poquito, cuando viene Cristo, toma preso a las dos bestias del capítulo 13 y luego, ¿qué es lo que hace? Eh, Toma a Satanás y lo encadena por 1000 años. Entonces le queda poco tiempo. ¿Y quiénes son los que van a sufrir esta actividad satánica con mucha fuerza?
viendo que Satanás está enojado. Entonces, si Satanás en sí es malo, en sí mismo es malo, es el diablo, es el que tira a partir a los creyentes, el que los quiere destruir. Imagínense cuando el diablo esté enojado. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra. Entonces, afírmense, cabrito, porque aquí va a actuar el poder demoníaco en su plenitud. Digamos, ¿qué pasa después de este paréntesis de describirnos a Satanás y cómo se puede vencer? Vuelve al tema original, que es la historia de la relación del dragón, que es Satanás, y la mujer. ¿Quién lee del versículo 13 al 17, por favor? ¿Sigo, profesor? Ya, por favor. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustentaba por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya, muchas gracias. Entonces, aquí habla de la persecución que se va a desatar en la tierra. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién era esa mujer? Israel. Entonces, ¿a quién va a perseguir? A Israel. ¿Ya? ¿Y cuál es el hijo varón? Está hablando ahí del Mesías, ¿ya? De Jesucristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ya que no le fue bien ahí, por allá, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces iba a perseguir a todos los que muestren la misma fe en Jesucristo. Entonces, acá en el capítulo 12 vemos la derrota de Satanás. El capítulo 12 nos muestra el verbo expulsado que aparece 5 veces seguidas, versículos 9, 10 y el 13. En todo este capítulo se presenta a Satanás como perdedor por 5 veces, en tanto que Cristo y su iglesia triunfan. ¿Ya? El diablo trató de devorar al hijo varón, pero Dios lo arrebató. Versículo 5. Satanás luchó con Miguel y sus ángeles, pero perdió Satanás. Ganó Miguel y los ángeles de Dios. Y el dragón persiguió a la mujer, pero Dios a la mujer le preparó un refugio porque no pudiera ser alcanzado por quien la quería destruir. Versículos 6 y 14. La serpiente quería ahogar a la mujer en un torrente, versículos 15 y 16. De nuevo, Dios permitió que la simiente de la mujer, en este caso, se salvara. Satanás perdió cuando declaró la guerra a la descendencia de la mujer, que siguió obedeciendo los mandamientos de Dios y siendo fiel al testimonio de Jesús. Eso dice el versículo 17. Entonces, vemos la revelación de Dios a Juan. Aunque Juan conocía diversos relatos mitológicos del mundo pagano, siempre tenemos que rechazar cualquier sugerencia de que utilizara esas fuentes para crear el libro de Apocalipsis. En este caso, Dios reveló el contenido de Apocalipsis a Jesús, quien a su vez le dijo a Juan que escribiera lo que observaba. Eso está en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Después se repite en el versículo 11 y en el 19. Por tanto, Apocalipsis es un libro de revelación divina, directamente dado por Dios, en este caso a Juan. Ahora, Loquier, que es el libro que ustedes debieran estar leyendo, habla que aquí encontramos el corazón del Apocalipsis. Hay un escenario arreglado, el drama de los siglos va a comenzar. Acuérdense que el libro que ustedes tenían que leer se llama así, el drama de los siglos. Vamos ahora a presenciar el choque de las fuerzas celestiales versus las fuerzas humanas e infernales. Cristo recibe autoridad y adoración en los capítulos 4 y 5, donde tenemos un escenario celestial, divino, donde se está preparando el ambiente para los juicios, el juicio de Dios.
El capítulo 12 y 13 nos muestra que Satanás recibe la adoración del hombre. En este caso, este es un escenario diabólico del juicio. Y lo vamos a ver con mayor fuerza en el capítulo 13, donde aparecen las dos bestias. Entonces, si da miedo el número 13, ya, martes 13, viernes 13, bueno, aquí tenemos Apocalipsis 13, que es donde aparecen dos bestias. Entonces, el capítulo 13 de Apocalipsis da miedo por lo mismo. Entonces, no solamente sale una bestia, sino que salen dos bestias, ¿ya? Entonces, veamos las dos bestias que aquí aparecen. Entonces, el drama espantoso de dos grandes bestias apocalípticas aparece en este capítulo 13, y después más adelante va a salir que la sexta cabeza de la primera recibe una herida mortal, pero se sana. La segunda manda a hacer una imagen que habla y mata, que es lo que vamos a estar mirando posteriormente. Entonces ahí están los primeros versículos, pero los vamos a leer mejor del capítulo 13. ¿Quién lo puede? Amén. Ya. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya, muchas gracias, Isabel. Entonces, la primera bestia sube del mar y ahí se describe con cabezas, cuernos y que tiene un nombre blasfemo, ¿ya? Entonces, la primera bestia se está refiriendo a un líder político. Entonces, todos concuerdan que esta primera bestia, como tiene que ver con manejo del gobierno político, entonces se refiere al anticristo. Entonces, lo que vemos aquí es la misma bestia del capítulo 11, versículo 7, pero aquí aparece la bestia de forma natural en el relato de Juan. Al parecer, para el contexto judío cristiano, era familiar este tipo de animales con muchas cabezas. Ellos conocían las bestias de Daniel. Acuérdense que en la cultura judía el libro de Daniel ya circulaba y lo podían haber leído. Entonces tenían esto en mente y parece que Juan también le gustaba mucho el libro de Daniel porque lo cita frecuentemente, ¿ya? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Dice el libro de Daniel en los versículos 19 al 21, capítulo 7, que era tan diferente de todas las otras. Era espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, al anticristo el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado. Dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí estamos usando segunda de Tesalonicenses capítulo 2, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ahí son otros nombres que le va dando al anticristo, hijo de pecado, hijo de perdición. Y el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? La pregunta es, ¿quién será el anticristo? Acuérdense que tenemos nosotros en los comentaristas bíblicos, los que hablan de estos temas, le han asignado la figura del anticristo a varios personajes maquiavélicos de la historia universal.
como por ejemplo en los últimos tiempos Hitler, Gorbachev. ¿Alguien sabe de alguien más actual a quien se le esté identificando como el anticristo? Al Papa también decían. Ya, perfecto. ¿Qué El yerno de más? Donald Trump. Donald Trump en su momento, ya. Otro es Ahora, Bill Gates. Bill Gates. Crucita, ¿iba a decir alguien? Obama. Decían Obama que era Obama. también. Bueno, ya, por ahí hay varios que aparecen, pero al final son prototipos nomás, pero no es que sean, ¿ya? Sigamos entonces, ¿quién puede leer del 6 al 10 en el capítulo Amén. 13? Yo, profe. ¿Ya? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su tabernáculo y de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se lo permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ya, gracias, Crucita. Entonces, aquí vemos que se muestra cómo ejercitar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, lo que muestra que va a ser un gobierno de alcance mundial. Y el versículo 7 nos está diciendo justamente eso. Ya tuvo que crecer hasta llegar a ser un poder mundial. Entonces, aquí ya va apareciendo entre el capítulo 12 y 13 la Trinidad satánica, la Trinidad diabólica. Primero, Satanás, bajo la forma del dragón, domina la escena en ambos capítulos, en el 12 y en el 13. La primera bestia sube del mar. Blasfemo aparece 4 veces, que quiere decir que es alguien que habla mal de Dios. Y la herida de muerte sanada muestra que es un personaje admirable. Se le da autoridad para actuar 42 meses, lo que muestra que es el tipo de gobierno de la gran tribulación y que hace guerra contra los santos y los vence, ¿ya? Eso está en Daniel 7:21. Y sigamos leyendo, por favor, para terminar este capítulo 13, versículo 11 al 18. ¿Quién lo puede leer? Amén. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el versículo 13 dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Aquí habla de la segunda bestia, que es el falso profeta. La primera bestia es el anticristo, el segundo el falso profeta. El primero es un líder político, el segundo es un líder religioso, más el anticristo, más el diablo, que es el dragón. Ellos tres conforman la Trinidad satánica. Esta segunda bestia hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, versículo 16,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Y cuál es el número del anticristo? El número de la bestia, el 666. Ese es el número que se pondrá, como dice ahí, en la frente o en su mano derecha. Entonces, ¿qué vemos aquí en este capítulo? Las características de la Trinidad satánica. Otra bestia sube de la tierra, ejerce la misma autoridad que la primera bestia en presencia de ella. Además, influye, realiza una parodia de Cristo, ¿ya? Imita a Cristo, trata de hacer todo lo mismo de Cristo, aún hasta los milagros. Pide adoración, la adoración de la primera bestia, que fue herida de una herida mortal, pero que fue sanada, nos muestra el libro de Juan, capítulo 15, versículos 26 a 29, quien comunica vida es Dios por medio de su Hijo. Entonces ahí está la parodia de la bestia, en este caso, que tiene ciertos poderes para hacer milagros, que hace grandes señales y a través de esas señales engaña a los moradores de la tierra en presencia de la bestia. Manda hacer imagen de la bestia, hace marcar a la humanidad en la mano derecha o en la frente, cosa que nadie puede comprar si no está marcado con el 666. Y Nerón o César, lo que interesa aquí es lo que dice que esto es un número de hombre. Mitchell. Mi pastor, una consulta, no da ninguna alusión de quién hiere a la bestia. ¿De quién qué? ¿Quién hiere a la bestia, a la primera bestia? No. Lo que estiman los comentaristas bíblicos es que siempre que hay un gobierno tirano, Dice la cara de la Denia. siempre que hay un gobierno tirano, se apagan el micrófono, ahí sí. Siempre hay gente que procura levantarse y hacer un atentado, y seguramente ahí hay un atentado en contra del anticristo, pero que no lo van a poder destruir porque tiene que cumplirse el relato bíblico, se va a recuperar. Por eso, como decía Isabel, que algunos identifican al anticristo con el Papa, porque, por ejemplo, uno de los papas, Juan Pablo II, sufrió un atentado y después se recuperó bastante bien. Entonces, por esa razón decían, mira, ahí está lo que está detallado en Apocalipsis capítulo 13. Pero lo concreto es que está hablando de un gobierno que todavía no llega, que es de alcance mundial y con todas las características aquí mencionadas. Y bueno, el avance en la ciencia nos enseña que es posible hoy día marcar a la gente de esta forma y tener el control de una manera, diríamos, usando la tecnología, ¿ya? El sello de la bestia. ¿Sí? Óscar o Isabel. Profesor, de alguna manera, por ejemplo, lo que vemos, lo que estamos viendo hoy día con las organizaciones que quieren unificar a los países en un pensamiento, la misma, la ONU, por ejemplo, Sí, finalmente estamos yendo como a eso, hacia un gobierno mundial, porque existe la Agenda 2030 que le llaman, que justamente quiere llevar a todos los países a una forma, a un diseño, a una sí. manera. Claro, y eso es el Entonces, preámbulo de justamente todo esto de que se materialice leyes mundiales, gobierno mundial, moneda mundial y todas esas cosas, idioma mundial, para que haya un gobierno de alcance mundial que según la Biblia es el gobierno del anticristo, ¿ya? Entonces, el capítulo 13 nos muestra el anticristo. El anticristo significa ir en contra de Cristo, al igual que imitar, por otro lado, a Cristo. La Trinidad satánica, según el capítulo 2 y 13, el dragón es Satanás, la bestia del mar es el líder político, el anticristo, y la bestia de la tierra es el falso profeta. Satanás es capaz de hacer señales y maravillas supernaturales para engañar a la gente. No, por lo tanto, no asumamos que todas señal o maravillas son de Dios. ¿Por qué razón? Porque el diablo imita a Dios y el anticristo va a tener poderes y por eso también va a engañar a mucha gente. La marca de la bestia, el 666, sin ella nadie podrá comprar o vender. El número de la bestia es el número de hombres. Este misterio se revelará en el futuro y al respecto hay muchas especulaciones. Acuérdense que hasta la vacuna contra el coronavirus decían que era la marca de la bestia.
pero aquí dice que es una marca que va en la mano derecha o en la frente. Los que no tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero adorarán a la bestia. ¿Encontramos el anticristo en otras secciones de la Biblia? Sí, claro que sí. ¿Y nombre que se le da? Por ejemplo, el anticristo está mencionado con ese mismo nombre en los escritos de Juan, las epístolas. Dicen, han aparecido muchos anticristos. En Isaías 6:4, devastador. En Daniel 7:8, el cuerno pequeño. En Daniel 9:26, el príncipe que ha de venir. En Daniel 11:21, el hombre despreciable. En Zacarías 11:16, pastor inicuo. En 2 Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo ahí que en el mismo capítulo, versículo 18, el inicuo. Entonces, vemos que aparece de muchas formas y en Apocalipsis 11:7 la primera bestia. Y la abominación desoladora está en Daniel y en Mateo 24:15. Entonces, la representación de la Trinidad satánica o diabólica sería así. Satanás utiliza al anticristo, que es la bestia que sale del mar, como el poder sale del mar de la humanidad. Representa fuerza y poder bruto, ataca la parte externa del ser humano. Y el falso profeta es la bestia que sale de la tierra, representa el engaño, porque se presenta como poseedora de perspicacia intelectual y filosofía racional. Ataca la parte íntima de la persona, el saber y la mente. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, vamos a avanzar porque esto se lo voy a grabar yo. No lo alcanzamos a ver, sí quiero ver el temario. El temario. Bueno, no estaba acá, ya. Pero ustedes tenían el temario era algo que les va a permitir rendir de buena manera la prueba. La prueba se la voy a mandar en 5 minutos, pero va a entrar a considerar el horario como que si ustedes la recibieran a las 10, de 10 a 11. O sea, todo va a tener como media hora extra, 1 hora y media para contestarla. Lean bien, por favor, para que puedan rendir de buena manera su examen. Esa ¿Ya? media hora extra es señal de que es difícil. La misericordia, pura misericordia. ¿Qué le parece, Michelle? Vamos al matadero, supongo que es difícil. No queda otra. Bueno, pues si el dragón ya fue vencido, ya pues proclámelo ahí, ya victoria en Jesucristo. Amén. Ya pues, bueno, que Dios les Me bendiga y que convenció. disfruten de un buen día. ¿Ya? Entonces yo mando la prueba antes de 5 minutos, ya, a sus correos. Dios les bendiga. Bendiciones, profesor. Vale, profe, gracias.